Buenas noches, vamos a continuar con artritis idiopática juvenil. Eh, Al igual que las otras charlas, la vamos a subir al canal para que si tienen dudas me lo hagan saber. Ahí están los créditos, es una charla mucho más corta. Y lo que debemos entender es que esta no es una enfermedad, no es un término único, artritis idiopática juvenil, que también se le conocía como artritis reumatoide juvenil, sino que son un grupo de entidades clínicas que tienen en común esta parte de la artritis, que son de causa desconocida, la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas, el curso evolutivo, la respuesta, el tratamiento, el pronóstico y la carga genética son distintas también en cada una de ellas. Este es como el embudo, el cono en donde entra el síndrome de entesitis artritis, la oligoartritis, que puede ser persistente o extendida, la artritis sistémica, la psoriásica, asociada, como se da a entender, a la enfermedad de la piel, que conocen ustedes como psoriasis, ya lo vieron en derma, a la poliartritis, que es factor reumatoide positivo, y a la poliartritis, que es factor reumatoide negativo, y a la artritis indiferenciada. Un dato muy importante es que esta artritis, de acuerdo a los consensos más recientes, es una artritis de origen desconocido que comienza antes de los 16 años y que dura más de 6 semanas. La International League of Associations for Rheumatology, ILAR, ha definido de la mejor forma, aunque ha habido otros consensos de distintas articulaciones, la definición y clasificación. Esto fue hecho en Edmonton, en Canadá, por expertos de esta asociación en 2001, y según este consenso, para el diagnóstico de artritis idiopática juvenil se deben excluir antes otras causas de artritis. Ustedes dirán, ¿qué otras causas de artritis podría haber? Y lo que yo les puedo decir es que, por lo menos en este año, he revisado a 2 niños con artritis idiopática juvenil y los 2 tenían leucemia. Esto de artritis idiopática juvenil es que llenaban los criterios de artritis idiopática juvenil, como se pueden llenar los de lupus, como se pueden llenar los de artritis reumatoide del adulto, pero he insistido mucho en las charlas previas en que el diagnóstico diferencial es muy importante, y el diagnóstico diferencial en ellos era leucemia, y terminaron teniendo leucemia. Están ahora en tratamiento, en quimioterapia, pero ojo, es muy importante que hay infecciones, hay otras cosas que también pueden manifestarse como artritis en un niño y confundirse. La ILAR clasificó a la artritis idiopática juvenil en 7 subtipos que son mutuamente excluyentes, no se pueden solapar, no se pueden sobreponer, y esto tanto para fines de investigación clínica en estudios de pacientes y para determinar cuál sería la mejor forma de tratamiento. Voy a retirar esto de aquí para que puedan ustedes ver bien a bien de qué se trata esta tabla. Ahí está la sistémica, la oligoarticular, la poliarticular negativa factor reumatoide, positiva factor reumatoide, la psoriásica y la artritis relacionada con entesitis. Aquí hay 6, pero como vieron en el embudo, hay una cosa que se llama artritis indiferenciada, que como vimos en la artritis reumatoide del adulto, también puede ocurrir en los niños. Ustedes pueden congelar la imagen, analizar muy bien esta tabla, que es lo que se les recomienda, pero lo que más me interesa es que entiendan que, por ejemplo, en la artritis sistémica, una de las cosas que más frecuentemente ocurre es la fiebre, además de la artritis, que existe una erupción eritematosa evanescente no fija, que conocemos como rash, asalmonado en este caso, que se da y es evanescente porque se da cuando está la fiebre, generalmente cuando se quita la fiebre se va ese rash. Que hay adenopatías generalizadas, que puede haber hepato o esplenomegalia, y que puede haber derrame pleural, por ejemplo, como la serositis. Que en la oligoarticular hay menor o igual a 4 articulaciones en los primeros 6 meses de la enfermedad afectada, y que se reconoce a la persistente, que afecta a no más de 4 articulaciones, y la extendida,
que puede afectar a más de 4 articulaciones después de los 6 meses de la enfermedad. Que está la factor reumatoide negativo y que es más de 5 o igual a 5 articulaciones durante los primeros 6 meses con factor reumatoide, y que existe la de más de 5 o igual a 5 articulaciones que puede tener factor reumatoide positivo durante los primeros 6 meses, determinado durante más o 2 ocasiones con 3 meses de intervalo. También está la artritis psoriásica, que puede cursar con la dactilitis o el dedo en salchicha, o la onicodistrofia, onicolisis, o la onicopatía ungueal, determinada por este piqueteado o estos puntos, o podrían llamarse como pittings, o como, sí, como puntos en las uñas que pueden tener los pacientes con psoriasis antes de los 16 años, y que se puede asociar a artritis. Y el síndrome de artritis relacionada con entesitis, en donde está afectada la columna lumbar, las articulaciones sacroiliacas. Puede existir el antígeno HLA-B27, que ya lo veremos posteriormente en la espondilitis anquilosante, pero puede existir en estos niños, y que se pueden acompañar de uveitis anterior aguda. Esto es el daño a los ojos, un daño que lleva a los pacientes a buscar atención médica con el oftalmólogo. También puede relacionarse con familiares que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, llámese CUSI o Crohn, síndrome de Reiter, espondilitis anquilosante, artritis reactiva. Ahí están las exclusiones en el cuadro de abajo, pero básicamente me interesa que entiendan a esta clasificación de Aguilar como la que es vigente y en la que se basan todos los estudios clínicos y terapéuticos. Ahí está un grupo o parte de un grupo que se dedica a la clasificación de esta artritis idiopática juvenil. Podemos ver a los pacientes con anticuerpos antinucleares positivos, que también es un estudio que, dicho sea de paso, se les tiene que solicitar a estos niños y niñas con la enfermedad. La artritis idiopática juvenil es la forma de artritis crónica más frecuente en la infancia. La incidencia fue de 8,5 a 10 casos por 100,000 niños. Es mucho menos frecuente que la artritis reumatoide juvenil. Otros estudios hablan de una prevalencia de 1 a 2 por cada 1,000 niños, y su incidencia de 11 a 14 por cada 10 a las 5 niños, variando ligeramente entre localizaciones geográficas. Pero bueno, pues debemos de saber que aunque es lo más frecuente en niños, es de lo menos frecuente comparados con otro tipo de artritis en el adulto. Esta es la predominancia en cuanto a sexo, femenino igual que masculino en la sistémica. En la oligoarticular, predominio femenino. En la factor reumatoide positivo, las mujeres sobre los hombres. En la factor reumatoide negativo, también las mujeres sobre los hombres. En la relacionada con entesitis, los hombres sobre las mujeres, e igual femenino con masculino en la psoriásica. Y aquí están los porcentajes. La oligoarticular llega hasta 56%, ahí están las edades. En algunas hay una distribución bimodal, en algunas la infancia tardía o la adolescencia es donde más se presenta, pero es importante que tengan estos datos. La etiopatogenia es multifactorial, es desconocida. Se conocen algunos mecanismos inmunológicos, no como en el caso de la artritis reumatoide del adulto. Hay asociaciones genéticas detectadas, factores ambientales. Aquí hay infecciones y vacunas. No ocurre como en el adulto. El tabaquismo activo, por ejemplo, tabaquismo sí, indirecto durante el embarazo, algunos traumatismos. Esto está en investigación. Aquí están las diferencias patogénicas entre los subtipos de artritis idiopática juvenil. La respuesta inmunológica innata o la adaptativa puede ser lo que esté
implicado predominantemente en la oligo o poliarticular, los CD4 positivos, en la entesitis o en la psoriásica, los CD8 positivos y la cascada de citocinas proinflamatorias que se vienen con esto. No vamos a ahondar mucho en esto, me interesa muchísimo más que sepamos identificar a los niños con artritis idiopática juvenil, por ejemplo, la sistémica, en donde la fiebre es de más de 2 semanas de duración diaria, documentada, y que se acompañe del rash que veíamos, el rash asalmonado, de adenopatías de hepato o esplenomegalia o de serositis. Aquí están las exclusiones. Y ojo, porque esta ha sido clasificada como una enfermedad autoinmune, también se le conoce como enfermedad de Still, S-T-I-L-L, enfermedad de Still. Ahí están los patrones característicos de la fiebre, sobre todo cuidar mucho una leucemia o linfoma en los niños, el exantema, la poliartritis y sobre todo estos pacientes no tienen el factor reumatoide positivo, pueden tener del 10 al 30% títulos de anticuerpos antinucleares positivos y algunas veces hay que internar a estos pacientes para descartar algunas otras patologías. Este es un rash muy típico de la artritis idiopática juvenil sistémica. Puede haber trombocitosis, en este caso la trombocitosis se comporta como un reactante de fase aguda, anemia, leucocitosis. Hay complicaciones como el síndrome autoinflamatorio o con la coagulación intravascular diseminada, la amiloidosis secundaria por depósito de amiloide, retraso en el crecimiento. Ahí está la poliartritis, en este caso en las manos de estos pacientes. Es un cuadro grave, el cuadro sistémico es un cuadro grave. Ahí está el síndrome de activación macrofágica, donde la ferritina sube a más de 684, las plaquetas bajan, las aminotransferasas suben, los triglicéridos suben, el fibrinógeno baja y estos pacientes pueden tener eventos neurológicos como desorientación, letargia, cefalea. Excluir las enfermedades virales, endocarditis bacteriana, fiebre reumática, enfermedad de Lyme producida por Borrelia, las enfermedades malignas, el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, sobre todo en niños menores de 5 años, el Kawasaki, la poliarteritis nodosa, aunque no tengan 5, 6, 7, 8 años, la sarcoidosis, la enfermedad de Castleman y las enfermedades inflamatorias intestinales. En la oligoarticular, que es la que afecta a menos de 4 articulaciones en los primeros 6 meses, y se han descrito estos dos subtipos, la extendida y la persistente, pues la BCG y la PCR pueden elevarse, no es destructiva, remite previamente a la edad adulta hasta en el 75% de los casos, y en la BCG elevada puede persistir hasta en el 60% de los casos. Ahí están los criterios de exclusión. Esto es un desglose solamente de la clasificación de Hilar, lo vamos a ver muy someramente. Aquí es donde los anticuerpos pueden estar positivos hasta en 70 a 80% de los casos, como lo veremos en lupus. Ahí están los anticuerpos, ahí están los núcleos homogéneos pintados de manera homogénea. Este sería un patrón homogéneo, el título lo determina el laboratorio. Hay riesgo de uveitis anterior crónica, de pérdida de vista, sobre todo las pacientes que tienen esta enfermedad, las niñas que tienen esta enfermedad. Artritis en más de 5, igual o más de 5 después de 6 meses de la enfermedad, con factor reumatoide negativo 70-80%, factor reumatoide positivo 20 a 30%. Ahí están los criterios de exclusión que aplican para casi todas las enfermedades. Ahí están. Es difícil detectar la artritis o la poliartritis en los niños. Aquí nos ayuda el ultrasonido, por ejemplo. Yo recibo pacientes con duda diagnóstica para hacerles ultrasonido. Los anticuerpos péptidos cíclicos citrulinado pueden ser positivos. Y está el otro grupo de pacientes con factor reumatoide negativo, que a su vez puede tener una artritis asimétrica, una simétrica o lo que conocemos como una sinovitis seca. Ausencia de factor reumatoide,
remisión en la edad adulta hasta el 20%. Vámonos con la artritis psoriásica. En la artritis psoriásica está lo del dedo en salchicha, la afectación ungueal, el pitting, o la fobia, o la depresión en los dedos, la onycolisis, y los criterios de exclusión. En la psoriásica puede haber una oligoartritis. Aquí hay una rodilla inflamada, aquí está la dactilitis, dedo en salchicha, las lesiones de psoriasis y pues el dolor lumbar. Aquí está el uso del ultrasonido para las uñas, sobre todo las uñas pueden tener onicodistrofia psoriásica. A veces esto se confunde con hongos en las uñas, pero aquí vemos que los tendones de la base de la uña se pueden inflamar, puede haber actividad inflamatoria. El síndrome de artritis entesitis con presencia de HLA-B27. La oligoartritis en estos pacientes hasta en el 82%, puede ser un tobillo, por ejemplo, puede ser el tendón de Aquiles, aquí está el tendón de Aquiles, aquí está el calcáneo, la bursitis retrocalcánea, el tendón de Aquiles, donde puede haber inflamación o también Doppler positivo. En el laboratorio no suele haber alteraciones, pero el HLA-B27 positivo es un criterio diagnóstico. Estos pacientes, igual que las niñas, pueden tener uveitis, ya lo veremos en la espondilitis anquilosante B27 positivo, y esta uveitis puede ser es anterior, es uni o bilateral, suele ser no granulomatosa, pero sí es grave, tienen que ver a un oftalmólogo porque puede haber complicaciones muy severas y dejar a estos niños con ceguera total o ceguera parcial. Ahí está la frecuencia de seguimiento en función al riesgo de uveitis asociada con artritis idiopática juvenil. Esto es desde el punto de vista clínico, la evolución. Hay alteraciones del crecimiento en artritis idiopática juvenil. Está la micrognatia, por ejemplo, un miembro pélvico más grande que el otro. Si no detectamos a estos pacientes, pueden tener talla baja, asimetría facial y osteoporosis, por ejemplo, y aumento en el riesgo de fractura, a veces por la misma enfermedad o por el uso de corticoides sin un suplemento de vitamina D, o incluso de tratamiento con medicamentos que ayuden a la fijación de la vitamina D en el hueso. En el laboratorio, los reactantes de fase aguda que tenemos que pedir: anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, HLA, análisis de líquido, y yo recomendaría una ecografía o un ultrasonido, en casos especiales resonancia magnética. Se deben descartar infecciones, traumatismos, neoplasias y otras enfermedades inflamatorias. Aquí está la ecografía musculoesquelética, que es la que hacemos en niños, la radiografía convencional. Recuerden que en la radiografía hay cartílago de crecimiento que se puede confundir con algunas erosiones o algún daño estructural. Debemos de conocer las distintas etapas radiológicas de los niños en crecimiento. Hay radiólogos pediatras, pero también está la resonancia, que nos permite ver edema óseo, cosa que no podemos ver con ninguna otra cosa, con ningún otro método más que con la resonancia magnética. La actividad, la evolución de estos niños se suele ver con periodos de actividad y remisión clínica. Por supuesto que hay pacientes graves que necesitan de tratamientos continuos, de rehabilitación física. El tratamiento no farmacológico es el reposo articular en la artritis idiopática juvenil activa, terapia física ocupacional, prevenir daño físico y psicológico, infiltración de glucocorticoides cuando esto está indicado en una sola articulación, y el farmacológico, igual que en la artritis reumatoide del adulto, si es solamente monoarticular la infiltración, si es oligoarticular, antiinflamatorios no esteroideos más fármacos como el metotrexate, y en la poliarticular, sobre todo las que no responden a tratamiento, se puede requerir de terapia biológica. Aquí están los grupos: menos de 4 o igual a 4, más de 5 igual a 5, artritis acroiliaca activa, artritis con manifestaciones sistémicas, artritis
simétrica con artritis activa sin manifestaciones simétricas. Hay que evaluar los factores de mal pronóstico, la evaluación de la enfermedad, y aquí está un desglose de cada una de ellas. No vamos a ahondar mucho en él. En lo que sí vamos a ahondar es en el tratamiento con los AINES en los niños. Esto puede ser ibuprofeno, la infiltración de fármacos, metotrexate, puede ser un biológico, un anti-TNF-alfa, están permitidos algunos de ellos en los niños, corticoides sistémicos, en algunos casos con pulsos de metilprednisolona, y infiltración de corticoides con metotrexate. Fíjense cómo el metotrexate se puede utilizar en los niños con un perfil de seguridad muy amplio, y también algunos anti-TNFs. Si la actividad es muy alta, podemos aumentar el metotrexate de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado por semana, más el complemento de ácido fólico. Se puede utilizar azulfidina o sulfasalacina. Se puede utilizar tocilizumab, rituximab en casos refractarios y con factor reumatoide positivo, anti-TNF, ya sea etanercept o adalimumab, y el abatacept, que vimos que no es un anti-TNF, pero que puede ayudar. Antiinterleucina 1, antiinterleucina 1 beta o antiinterleucina 6, y el antiinterleucina 1 es el anakinra. Estos son los esquemas de tratamiento más utilizados. Me voy a regresar un poquito a esta diapositiva. Realmente vemos artritis reumatoide juvenil porque ustedes tienen que saber el diagnóstico diferencial, pero lo que nos interesa es que aprendan a identificar a estos pacientes, a referirlos con el reumatólogo. Realmente en las evaluaciones serán muy pocas las cuestiones sobre artritis reumatoide juvenil, 2 o 3 cosas sobre la identificación temprana, sobre los subgrupos, sobre la sistémica, pero pues bueno, es parte del programa, se tiene que ver, y lo que más me interesa, por supuesto, es la artritis reumatoide del adulto. Estos pacientes ustedes los tienen que referir a un pediatra, hay reumatólogos pediatras, el pediatra suele canalizarlo con un reumatólogo, entonces finalmente, mientras llegue un reumatólogo de adultos, solemos canalizarlos con el reumatólogo pediatra, o un pediatra que suele canalizarlos con el reumatólogo pediatra, no hay ningún problema. Con esto vemos artritis idiopática juvenil y terminamos artritis reumatoide en general con sus distintos apartados. La siguiente charla va a ser de artrosis, que es el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide del adulto, y que es a lo que más se van a enfrentar ustedes y también nosotros los reumatólogos en la práctica clínica diaria. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.